Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, estoy aquí para comentaros un poco, sobre todo un enfoque que he estado buscando información, porque esta semana última del mes de mayo se conmemora una encíclica que escribió el Papa Francisco hace 10 años. Y es una encíclica que está llena de palabras como ecología, sostenibilidad, medio ambiente, naturaleza. En fin, y todas ese tipo de palabras que son destructivas de todo el medio de la casa común, ¿no? Es la palabra que él utiliza normalmente, la casa común. Y por eso solamente era tratar de daros una idea sobre la preocupación que ha habido durante, no solamente con el Papa Francisco, que ha sido el que ha puesto en marcha, digamos, esta encíclica, sino que anteriormente ha habido otros papas que también se han preocupado por distintos aspectos, cada uno en su época, en su momento y con distintos aspectos del contenido, ¿no? Bueno, la tierra la plantea siempre como dentro de la casa común, es el sustento y la fuente de alimento de la especie humana, ¿no? A nadie se le ocurriría destruir su casa, quemar su casa, porque lo perdería todo, ¿eh? Entonces, desde este punto de vista, pues ofrece esa visión, decir, pero bueno, ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de destruir su propia casa? Se está destruyendo él a sí mismo, ¿no? Eh, Uno de los aspectos en la Laudato Si se llama, invita a la reflexión, y a la acción en torno al cuidado de la casa común, se trata de hacer un uso responsable de los medios, de la naturaleza, evitar que esa riqueza natural se mantenga y se utilice bien, que no se expolie. Esto es algo que se está viendo constantemente, sobre todo en continentes como África, en América del Sur, Centroamérica, donde llegan terceros países que contactan directamente con el gobierno y nos dicen, nosotros queremos sponsorizar la explotación de la minería de oro o el petróleo, o la plata o otros metales que están cada vez más utilizados. Y les ofrecen todo tipo de ventajas y que porque todos estos países, la mayoría, no se han planteado esa explotación porque no tienen medios, o no tienen dinero para poderlo hacer. Y entonces han llegado estos países, entre los que yo destacaría, sin duda China, que ofrecen, sobre todo a estos países, digamos, que tienen gobiernos socialistas y comunistas, donde les ofrecen la explotación. De no os preocupéis, que nosotros ponemos el dinero, ponemos las personas, ponemos la maquinaria, ponemos todo. Y vosotros os pagamos lo que vosotros digáis que acordemos conjuntamente, sí, pero no os va a costar nada, porque lo vamos a descontar de lo que nos llevemos del oro o de la plata o del petróleo. Entonces, hacen contratos de este tipo de explotación, incluso a veces hacen otro tipo de contratos muy similares, por ejemplo, para la construcción de una presa, para la construcción de un embalse, de una central hidroeléctrica, etcétera. Y se permiten en los contratos de colaboración, como son de gobierno a gobierno, se permiten el intercambio y pago de materias primas. Es decir, mire usted, ustedes nos pagan la mitad en petróleo de estas características y nos pagan la otra parte en un tanto por ciento de este mineral y de este y de este y de este. Eso es una colaboración que es muy frecuente, en Angola, en Mozambique, en Argelia, en fin, en el Congo, donde se llegan a ese tipo de acuerdos fácilmente que benefician, claro, lógicamente benefician al país, pero a un coste muy elevado. Bueno, comentaros que hay 7 puntos de esta encíclica. Textualmente no van a, puede que no coincidan si buscáis esta información, porque realmente hay distintas fuentes y distintos autores que han hecho la traducción, que han hecho, y entonces hay pequeñas diferencias. Pero básicamente, por comentaros, los 7 aspectos son el cuidado de la casa común, concebir el planeta Tierra como la casa común de todos, y es increíble que los ciudadanos destrocemos nuestra casa porque nos quedamos sin cobijo, sin posibilidades de poder habitar.
El segundo punto es la pobreza y la fragilidad ambiental, ¿no? Se da una circunstancia que, por ejemplo, hay países de África que se han convertido en vertederos de países europeos, incluso de otros países desarrollados, donde se exportan contenedores con residuos que luego se entierran y se hacen, digamos que se hacen acopios de estos materiales, enterrados en tierra, etcétera, etcétera, incluso de materiales radiactivos. Coincide la fragilidad, la pobreza con este tipo de actuaciones. Un tercer punto sería la ecología integral, ¿no? Claro, la ecología solamente se puede entender desde un punto de vista global. Y yo a la palabra ecología le añadiría también la palabra sostenibilidad, ¿no? Porque todo tiene una medida, independientemente de la idea del pensamiento, de la religión que tenga esos países o esas personas, siempre la sostenibilidad es una palabra muy importante porque no solamente es respeto por la naturaleza, sino también optimizar la economía y el gasto, que eso también es muy importante, sobre todo en el tema de la energía. Bueno, el cuarto punto es la crítica a lo que es el paradigma, ¿no? El paradigma del consumo, de crecer, de tener más y más y más al gasto desenfrenado en bienes de consumo. El quinto punto sería la, la educación y la espiritualidad ecológica. Bueno, esto es una cosa que está costando mucho trabajo en las escuelas y centros, sobre todo en los centros que no son concertados o que no son privados, donde no existe, por ejemplo, la religión, ¿no? Porque se toca muy ligeramente todo este tema, ¿no? Se toca básicamente desde los contenedores que están en la calle y poco más, pero hay que ofrecer una idea global de todo este beneficio de que el ser humano es el responsable del planeta y está aquí para responder. En el punto número 6, pues invita a la acción. Este es el primer papa de una serie de papas que se han preocupado por la naturaleza y por el medio ambiente que invita a la acción, a la actuación, a ir, a buscar, a salir al paso de esa problemática y enfrentarse a ella, lo cual creo que es un cambio muy importante, ¿no? El séptimo punto, pues la responsabilidad de todos, lógicamente, aquí no nos salvamos nadie, desde los más pequeños, que tenemos la obligación a nuestro nivel de tener que separar los materiales para poderlos clasificar y que se puedan reciclar mejor y se puedan recuperar, ¿no? Otra vez y se puedan reutilizar, ¿no? Y básicamente esos son los 7 puntos. Luego también hay también unos tres aspectos básicos, ¿no? Uno es, se habla de la economía ecológica, que lógicamente es la palabra economía siempre significa, no solamente significa beneficio, significa también optimización de recursos humanos y materiales, y por supuesto de un beneficio razonable, pero siempre manteniendo bajo el techo de la ecología. Otro aspecto es la importancia que tiene la agricultura ecológica. Estamos viendo que es un aspecto que está creciendo poco a poco, muy lentamente. Centro Europa lleva adelanto sobre esta actuación de la agricultura ecológica, pero que realmente una agricultura ecológica tiene que ser ecológica, no solamente por los productos que se utilizan, por la calidad del agua, sino que es uno de los aspectos más importantes de ofrecer algo que de verdaderamente en la etiqueta pues garantice que sea ecológica. Y por último, la importancia que tiene el agua potable, ¿no? Sin agua no hay vida y sin agua potable pues hay enfermedades, hay plagas, hay pandemias, en fin, hay una serie de problemas que lógicamente perjudican siempre al más pobre, al que está menos amparado, al que está menos integrado, al que no está cerca en un país donde hay un servicio médico que le garantice su salubridad pública. El agua potable, el concepto del uso del agua potable es muy importante. Técnicamente son numerosos los vídeos que siempre hemos comentado el tema de que la cantidad de agua que hay en el mundo, en el planeta, es la misma. Es la misma, lo único que cambia de estado. Puede estar sólida, congelada, puede estar líquida, como están los océanos, como están los ríos, los cauces, etcétera, y puede estar en forma gaseosa cuando se está evaporando y está subiendo y formando nubes que luego se transforman en precipitaciones. Ese es el ciclo del agua. Entonces, claro, cuando estamos permitiendo que los ríos
lleven el agua al mar, en el mar se salinice, y luego para poder volver a reutilizar ese agua que en origen era dulce, pues claro, estamos en un desfase total, estamos en contra de la naturaleza, porque estamos creando una serie de ciclos industriales intermedios que no son necesarios, y que ahorrarían mucho coste y ayudarían a que hubiera una disponibilidad del agua muchísimo más extensiva, lógicamente. En cuanto a la filosofía de otros papas, pues por ejemplo destacar, por nombrar a alguien, ¿no? Porque todos yo creo que han tenido una... Pero por ejemplo, Juan XXIII, ¿no? El que, bueno, él es un hombre que estaba en contra, lógicamente, de la guerra y transmitía unas propuestas de paz, ¿no? Y de hecho hubo una encíclica que se llamaba Pacem in Terris, ¿no? Era un hombre que se preocupó especialmente por el deterioro ambiental. O sea, esto ya estamos hablando de hace ya muchos años, estamos hablando de hace más de 50 años. Luego, el Papa Pablo VI habló de la problemática ecológica con la civilización industrial, ¿no? Con la mal llamada civilización industrial. Cuando empiezan todos los procesos industriales y se empieza a robotizar y se empieza a automatizar, porque claro, no estamos hablando de la robótica y de la automatización que existe en el 2025, estamos hablando de ese proceso industrial de principios del siglo pasado. ¿eh? Luego el Papa Pablo VI habló de la problemática ecológica como en la población, en la civilización industrial, y decía que destruir la naturaleza y ser víctima el ser humano de su degradación. Es decir, somos los que destruimos la naturaleza y luego nos autodestruimos, porque si estamos destruyendo la naturaleza, nos estamos destruyendo a nosotros mismos con más o menos plazo de tiempo, ¿no? Después de Pablo VI vino Juan Pablo II, que hizo la primera encíclica donde parece que el ser humano solo percibe la naturaleza solamente con aquellos significados de un uso inmediato y de consumo. Solamente parece que es una concepción un poco pobre porque es un uso de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Decir, bueno, esto, lo que se acabe, se acabó y no hay más que hacer, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos más interesantes en que todos estos papas, lo que pasa es que, claro, si dentro del mundo cristiano católico prácticamente estas informaciones, estas cosas no se sacan a la luz, pues claro, es lógico que se desconozcan, porque todo esto que han dicho estos papas es algo que es para todo el mundo. Esto no hace falta ser cristiano, ni ser musulmán, ni ser budista, ¿no? Ni ser un sikh de la India todos estarían de acuerdo en todo esto que están comentando estas encíclicas. Bueno, por último, Benedicto XVI hizo una invitación para eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los malos crecimientos que no garantizan el respeto por el medio ambiente. Total nada. Hizo una frase corta, pero con una trascendencia tremenda. Entonces, pues esto es lo que quería hacer una visión sobre todo destacando la figura del Papa Francisco, que ha demostrado que realmente ha tenido una importancia, aparte de la importancia que tenga dentro de la Iglesia, en el tema este del medio ambiente, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Y por eso he querido hacer una pequeña reflexión con unos pocos datos donde lógicamente el que esté más interesado puede obtener muchísima más información sobre estos temas, porque creo que hay cosas que son interesantes y son propias de analizar, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que en las escuelas este tipo de encíclicas que hablan de la naturaleza, del medio ambiente, de la sostenibilidad, se puedan comentar con los alumnos y que vean que lo que nos están diciendo ahora por la televisión o lo que nos están diciendo en la radio o lo que nos están comentando en los libros de texto es algo que viene ya de lejos. ¿eh? Y nada más. Pues muchísimas gracias y hasta pronto.